Hola Eduardo, Hoy más que nunca, día. hoy más Sí. que nunca tengo ganas de escucharte. Bueno, muchas gracias. Un día difícil, ¿no? Muy difícil, Para hablar. Pero bueno, triste día para la democracia argentina, ¿no? Te confieso que no pude dormir en toda la noche Me pasó igual. pensando en ese momento terrorífico cuando le gatillaban en la cara a la vicepresidenta de la Nación. Vos sabés que yo la he criticado duramente durante 20 años. Y sin embargo, en ese momento terrible de la historia, la verdad que sentí dolor y mucho miedo por ella y por todos nosotros también, y por todos nosotros. Claro. Sí. Todo es muy reciente y se van a decir, Eduardo, me parece mucha estupideces durante los próximos días, ¿no? Sí, claro. Tal vez digamos algunas estupideces nosotros esta mañana, incluso. Bueno, seamos prudentes, te propongo, pero Totalmente. pero asumamos el riesgo de la reflexión libre, porque es necesaria más que nunca, ¿no? En principio recordemos que este episodio tiene su propio signo y su propia particularidad, ¿no? Esta mañana Infobae descubre en las redes sociales que Fernando Salim Montiel seguía grupos radicalizados que se presentan como logias u órdenes masónicas. Entre ellos le dio like a páginas como Comunismo Satánico, Ciencias Ocultas Herméticas y Coach Antipsicópatas. También hay otras que aluden a la creencia Wicca, una religión neopagana a la que se le atribuyen vínculos con la brujería y otras religiones antiguas, con tatuajes nazis, ¿no?, en el cuerpo. Sí. También hay textos donde el sujeto habla de su paso por su paso por la televisión, que muestra un cierto afán de notoriedad, ¿no? Sí. A raíz de ese episodio en la calle donde él y su novia se mostraban en canales oficialistas justo como contrarios a los planes sociales y que se quejaban luego en redes sociales de la hostilidad que habían recibido por parte de militantes kirchneristas. Totalmente. Por su posición. Es decir, prima facie, y con todo el riesgo que implica sacar conclusiones rápidas, parece efectivamente un lobo solitario, un loquito sin vínculos y conexiones políticas. Es decir, un enajenado que actuaba por su cuenta con una pistola vieja que milagrosamente no sucedió. Pero claro, no funcionó. Pero bueno, Eduardo, este es el principio, ¿no? Y habrá que investigar todo y a fondo. Y puede haber otros vínculos y características que aparezcan con el paso de las horas y de la investigación judicial. Ahora bien, recordemos, Eduardo, esto sucede en un tiempo y un lugar históricos muy particulares. Sucede en la casa de Recoleta de Cristina Kirchner y en una fase que la militancia calificó como de guerra contra jueces y periodistas por la causa vialidad. Claro. Y con una frase amenazante que se expandió, se viralizó, se hizo realidad, que es: si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Bueno, el quilombo se armó cuando el sábado el jefe de la ciudad colocó vallas y la militancia lanzó una batalla donde terminaron heridos 20 policías. Luego se hizo lo que más o menos Cristina quería: se levantaron las vallas, se retiró a la policía de la ciudad y se introdujo a la Policía Federal. Es decir, el escenario donde sucede este terrible hecho era el elegido un poco por el kirchnerismo y por quien resultó ser su víctima, precisamente. Pienso en voz alta, ¿eh? Tal vez si las vallas no se hubieran levantado, este asesino no habría podido acceder tan fácilmente a ella, ¿no? Es un argumento contracíclico, Obviamente. Pero bueno, me parece legítimo plantearlo. Anoche algunos allegados de ella lo dijeron sin pelos en la lengua. Es decir, Juan Grabois dijo: la protegió Dios, la policía no. Y Eve de Bonafini pidió que Aníbal Fernández renunciara por no haber sabido proteger a la vicepresidenta. Se refiere a la Policía Federal que maneja Aníbal, ¿no? Sí. La presidenta tiene un ejército de custodios, 100 específicamente. Es verdad que no es solo para ella, sino para toda la familia, pero bueno, es un ejército, ¿no?, de 100 personas. Anoche hablaba con algunos expertos de seguridad. No entienden cómo actuó la custodia. Cómo no la cubrieron, la sacaron inmediatamente de allí. Cómo permitieron que llegaran tan cerca en ese tumulto que había ahí, ¿no? O sea, no solo la federal, sino también la custodia quedó bajo sospecha de inoperancia. Totalmente. Perdón, ¿te puedo dar un dato de último momento? Por favor. El Papa Francisco acaba de expresar su solidaridad y cercanía con Cristina Kirchner. Punto. Importante. Después siguiendo un poco con la reflexión en voz alta,
pensar en voz alta estamos haciendo hoy, nada más que eso, ¿no? Exactamente. Está la incredulidad que produce el hecho. Acá los seres humanos siempre tendemos a pensar que las cosas son más complejas de lo que parecen y que hay una conjura detrás de cada acto. Si el hijo en plena campaña de hostigamiento dice por la mañana en Juntos por el Cambio buscan un muerto peronista y por la noche a su madre le gatillan en la cara, y las suspicacias se agrandan, ¿no? Pero cuidado que existe, como dice Miguel Wiñaski, nuestro compañero, lo que él denomina la noticia deseada, esa tendencia a creer lo que nos conviene creer y no ver la realidad, a sentirnos inteligentes cuando descreemos de las versiones oficiales y sencillas, que a veces, y nos constan después de 42 años de periodismo, resultan las verdaderas, las más sencillas, y no las más complejas, ¿no? No digo que este sea el caso, pero puede ser el caso, ¿no? De que lo más sencillo es lo que estuvimos describiendo. Después, si hay una operación detrás, bueno, para eso habrá que esperar, y en todo caso parece algo novelesco, digamos, ¿no? Desde hoy, pensarlo. Pero bueno. Ahora, el violento proceso de hostigamiento desplegado públicamente por el kirchnerismo venía con extrema violencia verbal. Se hablaba de muertos, de guerra civil, como dijo Zaffaroni, de un clima de sangre, muy Grabois, ¿te acuerdas? Sangre y saqueos. Sangre y saqueos. La jefa del PRO participó en la represión de 2001, esto como 2001 con muertos. Sí. Delía hablaba de guerra, de batalla, esa es la palabra que usaban. Claro, es decir, se estaba escalando una virulencia alrededor de algo que no había sucedido, afortunadamente. Bueno, ayer Máximo Kirchner, perdón que yo me meta con vos, estamos pensando juntos. Ayer el hijo de la vicepresidente diciendo quieren matar a un peronista. Claro, están buscando un muerto peronista. Por eso te digo que es, digamos, una escalada verbal en esta campaña un poco planificada, porque habían creado un clima enrarecido, porque la matriz de corrupción descubierta en el juicio de vialidad hacía pensar a ellos mismos, y después algunos observadores independientes, una verdad indecible, pero yo la voy a decir: si el sistema aguantaba este proceso judicial, si el sistema democrático aguantaba este proceso judicial. Bueno, es una pregunta pendiente, quizás para seguir haciéndonos con el paso del tiempo. Ahora, miremos las reacciones. En principio, yo lo confieso, no pude menos que sentir una cierta emoción, se me perdonará ser tan naif, al ver por primera vez a senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio que se unían en una foto, ¿no? Venían de protagonizar una sesión donde no se podían poner de acuerdo en nada, y de repente estaban ahí los dos. A los de mi generación, creo yo que nos hizo acordar aquel balcón donde el peronismo y el radicalismo se unieron en el momento del alzamiento Cara Pintada, ¿te acordás? Sí, claro. Pero rápidamente esa unidad ante el horror comenzó a desgajarse cuando importantes dirigentes y militantes del cristianismo comenzaron a deslizar que la culpa era de quienes agitaban el odio. A ver, ¿quiénes eran? Los jueces, los fiscales, los opositores y los periodistas. Sí, ¿no? tal cual. Hay una larga tradición en esto. Vos sabés que quienes visitaron el mausoleo que fabricó Lázaro Báez y donde están los restos de Néstor Kirchner, dicen que hay por dentro una cronología, ¿no? Donde claramente el expresidente murió por el acoso de los medios. Claro. ¿Sí? O sea, lo digo como antecedente de cómo se piensan las cosas, ¿no? A ver, ¿cuál hubiera sido el modo de haber evitado este episodio aberrante siguiendo este razonamiento? La oposición debería haber dejado de criticar, la justicia debería dejar de investigar la corrupción, los periodistas deberían dejar de contarlo. ¿No? Todo tiene que seguir, ¿no? Bueno, cancelamos la dinámica de una democracia abierta y republicana y responsable, donde todos tenemos un rol muy importante frente al poder. Bueno, este es el concepto, me parece, que se instalará lamentablemente en estas horas. Ojalá me equivoque, pero es un concepto muy peligroso, porque busca inhibir el servicio público de los jueces, de los fiscales, de la oposición, del periodismo. Yo en principio me solidarizo con vos y con Johnny Viale y Alfredo Leuco, porque escuché que fueron señalados en la televisión oficialista como... Yo soy poco importante, yo no me victimizo. Culpables de agitar el odio, te digo, es una barbaridad, ¿no? Es decir, ayer la palabra del presidente casi que
diciendo que hablaba del odio judicial, que le quieren echar la culpa a Luciani. Claro. ¿Lo quieren hacer responsable a Luciani, al fiscal Luciani, de lo que le pasó a Cristina? ¿En qué están pensando? Claro, este momento es tan delicado que vos señalás a la militancia algún culpable y bajo emoción violenta, ojo con las consecuencias. No, por eso, ¿no? Es una escalada que no sabes dónde termina. Exactamente. Bueno, efectivamente algunos de esos signos se vio en el discurso leído del presidente de la Nación, donde entre los que generan odio también está la oposición, ¿no? Porque claro. sugirió eso. Bueno, el uso de los delitos de odio, así entre comillas, es un truco cubano y chavista para acallar, perseguir, castigar, maniatar periodistas, intelectuales, jueces, opositores, porque bueno, te lo aplican con subjetividad y cuidado con esa idea en este momento de angustia extrema, ¿no? La politización de este hecho, la industrialización política de esta tragedia, a mí me parece lamentablemente inevitable y a la vez me parece nefasta y peligrosa, ¿no? La resistencia a acatar eventuales fallos en la justicia nos ha llevado al borde del rompimiento de la paz social. Esto es lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Es decir, agradecemos la verdad a Dios que Cristina Kirchner salvó su vida y agradeceríamos, Eduardo, estoy seguro que pensás igual que yo, que esto no se convierta en un uso partidario, con un 17 de octubre apresurado. Tal cual. Bueno, eso es un poco lo que quieren armar hoy con el feriado. Una locura lo del feriado, el presidente llamando un feriado. Un disparate. Para que la gente se manifieste. Hoy es un día, no es un día para militar, no sé. No es un día para sacar gente a la calle, totalmente, además. No es para militar. Cuidado, ¿quién controla a la gente que saca a la calle? Es de reflexión, claro. Es decir, ¿para qué hacer una marcha hoy, además, como vos te preguntabas más temprano? Claro, ¿para qué? Y un paro general, ¿para qué? También agradeceríamos, Eduardo, que el oficialismo desde el Estado no lance una caza de brujas de los disidentes, como si ellos fueran los que inspiraron a este marginal solitario hasta ahora, a quien la justicia debe castigar de manera contundente. Pero todo está abierto en esta hora dramática. ¿Qué desear? ¿Qué desear? Bueno, que el oficialismo y la oposición vuelvan a tender algún tipo de puente, ¿no? Que haya paz y cuidado en las calles, que no haya macartismo en esta hora delicada, que nos devuelvan la democracia pacífica, imperfecta, ya sé, pero pacífica que supimos tener. Pero claro. Y que te digo que ya perdimos hace varios años, porque fuimos naturalizando cosas que no se podían haber naturalizado. Sí. Porque bueno, esta democracia exasperante y psiquiátrica que tenemos hoy, para mí se ha vuelto irreconocible. Abrazo grande, querido amigo. Un abrazo muy grande. Chau, querido. Les digo lo siguiente, porque hoy es feriado nacional, dispuesto por el presidente por decreto en necesidad de urgencia. A mí me cuentan que están funcionando y trabajando normalmente el CEMIC, el Garraham, Las Lomas, el Hospital Austral, el Italiano, el Mater Dei y el Hospital de San Isidro. Por lo menos de los que sé, de los que me contaron. Sí, bien, bien. Están funcionando normalmente, 9:24.